A todos, siempre es un gozo poder predicar la palabra de Dios. Mientras estábamos en la primera parte del culto y contaban un poco de la historia y vi que era el aniversario número 39, recordé que fue hace 29 años la primera vez que yo vine a esta iglesia y me dio melancolía porque 29 es mucho tiempo y ya no es uno tan joven. Y vine aquí cuando tenía 14 años, entonces ya fue hace mucho tiempo, casi 30 años, y estábamos con los jóvenes de la iglesia y muy contentos, y gracias a Dios por iglesias que a través de años y años y años siguen adelante. Que Dios les bendiga mucho y les conceda muchos años más sirviéndole a Él, ¿verdad? Y gracias al pastor, a los hermanos por la oportunidad de poder compartir hoy la palabra de Dios. Y bueno, sin más, leímos ya este pasaje al principio del culto. Invitarles a que tomen su Biblia y vayamos al libro de Hebreos capítulo 6. Y en este momento vamos a leer solamente un versículo, aunque vamos a expandirnos un poquito más a otros versículos. Pero el libro de Hebreos capítulo 6, por favor, y solamente un versículo, el versículo 10. Y voy a invitarle a que se ponga de pie. Vamos a estar sentados un ratito, entonces nos sirve para descansar un momento. El libro de Hebreos capítulo 6, el versículo 10 solamente. Hebreos capítulo 6, versículo 10, y lo leemos todos juntos. La palabra de Dios dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el gran privilegio, Dios, que tenemos de libremente abrirla y saber que es tu palabra, que eres tú hablando a nuestras vidas. Y quiero de manera muy específica y clara pedirte que uses tu palabra para hablar a nuestras vidas, fortalecer nuestra fe, pero también si alguien en este lugar, en este momento, no te conoce personalmente como Salvador, no sabe a dónde va a ir después de morir. Yo personalmente no tengo nada que decir, no tengo nada que ofrecer, pero tu palabra sí, Dios. Toca los corazones de todos, bendice mucho a esta iglesia. Y Jesús, como siempre, que toda la gloria, absolutamente toda, sea únicamente para ti. En tu nombre oramos. Amén. Pueden tomar su asiento, muchas gracias. David Livingstone, quizás algunos de ustedes han escuchado un poco de este hombre llamado David Livingstone. Fue un médico, misionero y explorador escocés. Él sirvió en África por muchos años. Parte de la labor de David Livingstone fue descubrir y documentar muchos de los lugares de África que en aquel entonces eran prácticamente desconocidos. Y mucha de la cartografía de África, los mapas, se le deben a este misionero, David Livingstone. Y él realizó, además de investigación sobre cartografía, muchos informes de botánica, de geología, de zoología, y luchó intensamente en contra de la esclavitud en África. Su deseo era hacer logros muy serios para llegar a ser alguien reconocido, pero para que le hicieran caso y poder abolir la esclavitud en África. Ese era su deseo, y llevar el evangelio, obviamente. Su aporte para atacar la malaria sigue siendo vigente hasta el día de hoy, 150 años después. Y debido a la ardua labor de David Livingstone, eso permitió que en aquel tiempo otros misioneros voltearan a ver al continente africano, y David Livingstone prácticamente abrió el camino para que más misioneros vinieran detrás a trabajar en África. Hasta la organización de National Geographic reconoce su labor. Su cara apareció en uno de los billetes de Inglaterra, y como misionero realizó muchas expediciones al interior de África, lugares peligrosos. Muchas veces estuvo enfermo, varios miembros de su familia murieron en África, y hasta ahí la historia de un ataque de un león que lo dejó muy mal. Él murió en 1873.
y siguiendo su voluntad, sus amigos nativos africanos, a quienes él había ganado para Cristo, embalsamaron su cuerpo, le sacaron el corazón, que era algo común en aquellas tribus de África, enterraron su corazón debajo de un árbol en el corazón de África, y su cuerpo lo enviaron a Inglaterra para que le rindieran honores, como lo había pedido el gobierno de Inglaterra. Unos pocos años después de la muerte de David Livingstone, eso es interesante, un misionero llegó a un lugar muy, pero muy remoto en África. David Livingstone había muerto años atrás, y encontró una aldea, y empezó a contarles a los nativos sobre el amor de Jesús, sobre lo tierno que era Jesús, cómo amaba a la gente pobre, cómo cuidaba a los enfermos, cómo tenía tanta empatía por la gente en aflicción. Y la gente en aquella aldea le dijeron: ese hombre que tú nos estás describiendo, nosotros ya lo conocemos. Y el misionero se quedó sorprendido. No lo puedes conocer, si Jesús vivió hace casi 20 siglos atrás, no puedes conocer a Jesús personalmente. Y los nativos dijeron: sí lo conocemos, él estuvo aquí varios meses hace algunos años. Y cuando los nativos comienzan a describir a quien ellos creían que era Jesús, resulta ser que era David Livingstone. Imagínese usted la clase de hombre que era David Livingstone para que lo confundieran con Jesús. La clase de amor, de compasión, de ternura hacia el pecador, que la gente al escuchar de Jesús dijeran: pues era este misionero que había venido años atrás. Y todo esto, hermanos, porque el servicio es un pilar en la vida cristiana y en la vida de la iglesia. Y lo puedo decir con precaución: si eliminamos el servicio de la vida de la iglesia, prácticamente la iglesia no tiene razón de existir. Si quitamos el servicio de la iglesia y solo nos dedicamos a venir el domingo y escuchar, la iglesia no tiene mucho que aportar al mundo. Y un aniversario, hermanos, representa muchas cosas, hay muchas historias. Un aniversario implica un año más de haber trabajado juntos, un año de pruebas, un año de victorias, un año de conocer a nuevas personas, un año de crecimiento, y siempre un año más es una excelente oportunidad como para hacer una pausa y echar un vistazo a lo que ya se ha logrado, agradecer a Dios, honrar a Dios. Pero un aniversario más es una excelente oportunidad para tomar fuerzas y ánimo, porque aún hay mucho por hacer. Y sabe, gracias a Dios por 39 años de la Iglesia Centro Bíblico de Gracia, gracias a Dios por la carga que Él puso en el corazón del hermano Jerry, de la hermana Delia y los otros involucrados, los que dieron, los que trabajaron, los que pegaron la cantera, los que trabajaron en esos muros, los que vinieron y ya todo estaba construido, pero siguen aquí fieles. Gracias a Dios por todo lo logrado, pero aún hay mucho más por hacer. En el libro de Josué capítulo 13, cuando Josué y los israelitas han conquistado tierras, Josué 12 hace una lista y conquistaron a este rey uno, a este rey otro, a este rey otro, a este rey otro, y nombra 31 reyes por todos. Y Josué 13:1 comienza diciendo que Josué, siendo ya viejo, de edad avanzada, le dijo al pueblo: ¿saben qué? Hemos logrado mucho, pero aún hay mucha tierra por conquistar, aún hay mucho más por hacer. La Iglesia Centro Bíblico de Gracia aún tiene mucho que lograr para la obra de Dios, y está aún de pie, obviamente por la bondad de Dios, por la gracia de Dios, pero en la parte humana la iglesia subsiste por el servicio que alguien, por amor de Dios, ofreció a Dios. No sé si usted lo entiende, pero esta iglesia existe porque un día un misionero en su corazón tuvo la carga de servir a Dios, de dejar la comodidad y de venir a este país. Existe porque más hermanos se involucraron, existe porque hubo gente que dio dinero, existe porque mencionaban en la historia, hubo un día en el que hubo 60 personas aquí trabajando arduamente, existe porque 2 hermanas estaban mientras cocinando, existe porque hay personas que acomodaron hoy las bancas como están y las mesas como están, porque hay gente trabajando con los niños, porque hay gente trabajando en las misiones. El servicio es una parte fundamental de la iglesia. Y nunca nos parecemos más a Cristo que cuando tenemos la actitud de servir. Filipenses 2 dice que hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál? Que Él se humanó y se convirtió en siervo, en esclavo,
para darnos un ejemplo a nosotros. Y el día de hoy, si ustedes me permiten y el tiempo nos permite, quisiera compartir motivaciones para el servicio. En cuanto al aniversario, quisiera animar a todos a seguir sirviendo, y aquellos que no están involucrados en servir, involucrarse en servir a la iglesia. No hay algo mejor que puedas hacer, y quisiera dar algunos puntos sobre la necesidad de servir en la iglesia, servir a Dios. Y el primero de ellos es que servicio, hermanos, es la evidencia de un creyente verdadero y maduro. ¿Qué decir sobre el servicio? Primero, el servicio es la evidencia de un cristiano verdadero y un cristiano maduro. Escuché alguna vez que los niños sirven y obedecen motivados por el miedo. Los niños obedecen, hacen sus tareas, ayudan con los deberes de la casa, porque si no obedecen, hay una chancla allí, o hay un cinturón, o hay una varita, o hay un castigo. Entonces les da miedo y obedecen. Los jóvenes sirven y obedecen motivados más por la conveniencia. Si me ayudas, te doy esto. Si me ayudas a hacer esto, ¿qué me das? El joven ve que puede recibir a cambio. Sin embargo, los adultos, la gente madura ya, obedecen motivada solamente por amor. Si van a servir, si van a ayudar, si van a involucrarse en algo, lo hacen por voluntad, por amor nada más. Y el escritor de Hebreos en nuestro pasaje nos recuerda que el servicio que agrada a Dios es el resultado natural de un cristiano genuino y maduro. En 1 de Juan 2:5 dice que el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, lo relaciona. Aquel que verdaderamente es salvo, lo puedes ver porque obedece la palabra de Dios. En 1 de Juan 3:14, en eso sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos, queremos servirles. En Juan 14:23, el que me ama, dijo Cristo, ¿sabes qué va a hacer? Porque me ama, va a guardar mi palabra. Y muchas veces la Biblia enseña una y otra vez que el servicio, que la obediencia, que el amor entre los hermanos prueba que nosotros hemos nacido de nuevo. Dan evidencia de que alguien realmente experimentó la salvación y está en proceso de madurar más y más. Pero tenemos que regresar en nuestro pasaje en el libro de Hebreos capítulo 5 a una sección más grande, profunda y a veces mal entendida. En el libro de Hebreos capítulo 5, si me ayudan con su Biblia a ver unos versículos aquí. En Hebreos 5:11, donde el hermano Omar nos dio una lectura acerca de esto, tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, dice el autor. No porque sea muy difícil de entender. Lo que lo hace difícil es que los oyentes se hicieron tardos para oír. Y mira el versículo 12, porque debiendo ya ser maestros, tú debías después de tanto tiempo, todavía tienes necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El autor está diciendo, miren, tengo muchas cosas que decirles, pero a ustedes se les hace difícil entenderlas porque se han hecho tardos para oír, y después les exhorta. Ustedes ya deberían de ser maestros, ustedes ya deberían de ser muy maduros. Sin embargo, todavía necesitan los primeros rudimentos, todavía están con el ABC. Alguien que ya debería de estar por así, con álgebra avanzada, todavía está regresando. Mira, así se hace la letra A, una bolita y un palito, 1 más 1 es 2. El autor dice, tú ya deberías de ser maestro, pero todavía necesitas la leche, no puedes con cosas más profundas. Y después, si ve conmigo en el versículo 13, todo aquel que participa de la leche es experto en la palabra de justicia, es niño todavía. Versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero después en versículo 6 el autor nos anima, nos impulsa. Por tanto, dejando ya, aquí da un giro, mira ya, detente en tu vida y avanza. Deja los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, que es sinónimo de madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio venidero. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué está diciendo el autor? Mira, ya. Toda la doctrina básica es importante y es fundamental.
pero tienes que avanzar a algo más profundo. Está bien que hubo un momento en el que como bebé tenías que aprender a comer poco a poquito, caminar, gatear poco a poquito, pero ya, avanza a algo más grande, más serio, más importante en tu vida, hacia la madurez. Y la palabra de Dios trabaja en nuestra vida y el autor dice, necesitas ya avanzar. Y vea conmigo el versículos 5 al 8 del capítulo 6, porque esa parte es interesante. Versículo 4, perdón, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y aquí hay solo una de dos cosas. Escuchas el Evangelio, lo entiendes, la palabra de Dios trabaja en tu corazón, el Espíritu Santo te hace ver tu pecado, te muestra a Cristo, y solamente hay uno de dos caminos. O te entregas por completo a Él, vives para Él, confías en Él, corres arrepentido a Él, con fe le entregas todo como tu Señor o tu Salvador y Él gobierna tu vida, o sucede otra cosa. Todo te parece bien, pero no es para ti. Dice, sí, eso está muy bonito, lo que dicen en la iglesia yo lo entiendo, sí, sé que soy pecador y sé que lo que dicen que Cristo murió en la cruz, yo lo entiendo, me gusta, lo apruebo, sé que es algo bueno, pero no es para mí. Y el autor de Hebreos está diciendo, el que entendió el Evangelio, pero al final elige su propio camino dando la espalda a Jesús, no hay más arrepentimiento para ti. Cristo no será crucificado otra vez para ti. No hay nada más aparte de lo que Cristo ya hizo que va a hacer por ti. Si lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente para ti, el autor de Hebreos dice, no hay más para ti que hacer. Ya no hay más arrepentimiento para ti. Cristo no va a volver a ser crucificado para ti y no va a volver a venir y a hacer algo diferente porque a ti no te satisface. Y el autor de Hebreos solo dice, una de dos, te entregas a Él por completo o entiendes todo y aún así eliges tu propio camino. Y de hecho Hebreos 10 habla sobre el mismo tema. Dice que aquel que escuchando el Evangelio elige su propio camino de pecado, está pisoteando la sangre de Cristo. La está considerando inmunda, inservible. Y Hebreos 10, 30 y 31 tienen algunas de las palabras más horribles en la Biblia en el sentido de juicio y de justicia. Porque el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿De qué está hablando el autor de Hebreos? Cristo o es todo para ti o no es nada para ti. O en el día del juicio o Él será tu juez o Él será tu salvador. O será tu salvador o será tu verdugo. O escucharás las palabras de Cristo diciendo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O escucharás lo opuesto, no te conozco, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y a sus ángeles. Aquí el autor está hablando de dos muy diferentes. Escuchas el Evangelio, te entregas por completo a Él, o escuchas el Evangelio y dices, está muy bonito, pero no es para mí. Yo quiero seguir con mi vida tranquilo, de vez en cuando venir a la iglesia, todo está muy bien, estoy de acuerdo, pero no es para mí, yo quiero seguir mi propia vida. Y después el versículo 7 y 8, de regreso a nuestro pasaje en Hebreos 6, versículos 7 y 8, porque la tierra bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Aquí el autor hace una comparación sencilla. Mira, está la tierra recibe agua y solamente hay dos resultados posibles. Usted tiene una semilla, le pone agua y produce fruto bueno o produce espinos. O recibe bendición o será maldita y sus frutos quemados. Solamente hay una de dos respuestas hacia el Evangelio. Pero note cómo el autor cambia en el versículo 9. Si tienes su Biblia en Hebreos 6, 9. Pero en cuanto a vosotros, el autor voltea a ver a sus oyentes y dice, pero ustedes, hermanos, ustedes no son de los que escucharon el Evangelio y lo rechazaron. Ustedes no son de los inmaduros, ¿verdad? Él voltea a ver a su auditorio y dice, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. El autor de Hebreos dice, estoy seguro, ustedes no son de aquellos inmaduros. Ustedes no son de los que todavía siguen con el ABC. Ustedes no son de aquellos que recibieron el Evangelio. No son de aquella tierra que recibió el agua, la semilla y produjo espinos. No.
Ustedes son verdaderos, son genuinos, son maduros, van avanzando a la perfección. ¿Cómo lo sabes? El versículo 10 nos ayuda a entender. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Qué dice el autor? Mira, ¿cómo puedes saber de algún modo que eres salvo, que realmente eres hijo de Dios, que tu fe es real, que vas madurando porque obras para Dios, porque trabajas para Dios, porque hay trabajo en ti hacia la obra de Dios, porque ahora quieres servirle de alguna o de otra manera? Y es decir, aquí está la evidencia de que esos son creyentes y que son genuinos y que también son maduros. Han trabajado para Dios, han servido a otros y lo siguen haciendo. Y en muchos lugares en la Biblia, hermanos, el servicio está conectado con la verdadera fe. Recuerdan en Santiago capítulo 2, del 14 al 20, la verdadera fe, aquel que conoce a Cristo, que tiene en serio una esperanza real, que sabe que ha sido perdonado, que ha nacido de nuevo, que ha lavado sus pecados, va a demostrar que su fe es real. ¿Cómo? Santiago dice, tú tienes fe, yo tengo obras. A ver, muéstrame tu fe. ¿Cómo? Por tus obras. Vas a decir, mira, realmente yo he nacido de nuevo, realmente me he arrepentido, realmente soy hijo de Dios. Pruébalo. ¿Cómo? Con tu comportamiento. Y también Santiago dice, la fe que no tiene obras, aquel que dice, es que yo un día hice una oración, es que yo un día pasé al altar y me arrodillé y lloré y me acuerdo ese día y sigues viviendo como tú quieres. Santiago dice, no, la fe que no demuestra con obras que es real, es una fe muerta. Y aclarar y recordar algo que ustedes ya saben, estoy seguro que han escuchado esto muchas veces aquí en su iglesia, no eres salvo por tus obras, pero tus obras demuestran que eres salvo. No eres salvo por hacer obras, pero porque eres salvo, entonces ahora hacemos buenas obras. Romanos 2:13 dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. No está diciendo que eres salvo porque te portas bien, pero aquel que realmente entregó su vida a Cristo, ahora quiere servirle de verdad, ahora quiere participar en la iglesia, ahora quiere ayudar con los niños, ahora quiere ayudar con el aseo, ahora quiere participar en algo, donde sea, porque en su interior hay algo que viene de parte de Dios, ha nacido de nuevo. En Mateo 21, 28 al 31, recuerdan, hay una parábola en la que un padre tiene dos hijos y le dice a los dos, hey, ve al campo a trabajar. Y uno de ellos dice, sí señor, voy a ir, pero no fue. Y al otro dice, no, yo no quiero ir, pero al final arrepentido fue. Dice, ¿cuál es el que obedeció? El que al final hizo la obra, lo que su padre le había dicho. En Lucas 6:46, Cristo dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no vas a hacer lo que yo mando? Si vas a referirte a mí como tu Señor y tu Salvador, dice Cristo, lo vas a demostrar en obediencia. En Malaquías 1:6, Dios pregunta, a ver, si soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy tu Señor, ¿dónde está tu temor? Y entonces, hermanos, yo no les conozco mucho, conozco a algunos de ustedes y sinceramente en Cristo yo les aprecio, pero me gustaría que entendamos una cosa importante. Si Cristo es en verdad tu Señor y tu Salvador, eso se hará evidente, se hará claro, porque ahora quieres servirle, ahora quieres obedecer su palabra. Ella te manda que ames a los demás, ella te manda que sirvas a los demás, y si eres un cristiano maduro, ahora vas a querer servir en la iglesia, vas a querer servir a tu familia, vas a querer servir a tus vecinos, a otros hermanos y aún hasta a tus enemigos. Puedes decir muchas cosas sobre Dios, puedes tener muchas ganas de hacer cosas para Dios, puedes tener muy buenas ideas, pero al final todo se resume a lo que haces para Dios. En Hebreos 6:10, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Tu servicio es la mejor manera de probarle a Dios tu amor y tu gratitud. En cuanto al servicio, el servicio demuestra que tu fe es real y que eres un cristiano en proceso de madurez. En 2 Corintios 5:14 dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que uno murió por nosotros, y después dice que ahora nos corresponde a nosotros vivir para Él. ¿Y qué es el punto que quisiera compartir ahorita? Primero, servicio, hermanos, prueba que tú eres un cristiano real y prueba que eres un cristiano maduro. Segunda cosa sobre el servicio nunca es ignorado por Dios. El servicio nunca es ignorado por Dios. Servir a Dios, hermanos, trabajar para Dios es la manera más poderosa de demostrar que tu salvación es real y que tú eres un cristiano maduro. Pero ¿sabe algo? A veces es difícil
servir. Porque hay gente, lo digo con todo el respeto y cariño, hay gente muy ingrata por todas partes en la iglesia. Hay gente a quien puedes dar, ayudar, puedes hacer grandes esfuerzos y muchas veces parece ser que nadie notó jamás lo que hiciste. El servicio a veces se ve frustrado por cómo responde la gente, pero nuestro versículo nos da mucho ánimo para seguir sirviendo a nuestro Dios. Vean el versículo 10. En Hebreos 6:10, porque Dios no es, ¿qué palabra sigue ahí? Injusto. ¿Qué significa esto? Muy fácil, Dios es siempre justo. Dios es parejo. Si has hecho algo para su obra, la naturaleza de Dios es que Él es justo, Él es consistente con su carácter y le dará a cada uno según sus obras. Y lo digo con todo el respeto y precaución, sabes que a veces puedes servir mucho y a veces el pastor puede ser injusto contigo. Y también lo digo del lado de los pastores. Sabes que el pastor te ha servido por años y años y ha orado por ti, su familia ha sacrificado por ti y a veces tú ni las gracias diste. No hubo una muestra de, sabes que yo le aprecio, pastor, porque ha trabajado por mí. Sabes que alguien trabajó con los niños y aguantó a tus hijos que a veces son bien traviesos y quieren comer y quieren hacer lo que quieren. Y a veces nadie nunca le dio gracias a la maestra que trabajó allí. Sabes que alguien a veces puede ser fiel y fiel en trabajar, en limpiar, en ayudar, en una cosa y la otra, y le piden algo y siempre está listo para hacer. Pero resulta ser que nadie nunca le dio las gracias, nadie notó jamás lo que hizo. Sin embargo, el autor de Hebreos nos dice esta hermosa verdad, que Dios no es injusto. Gente puede ser injusta contigo, la iglesia puede ser injusta con el pastor. Otras personas a quien tú services aquí pueden ser hasta ingratas contigo y haberte pagado mal con un bien que tú hiciste con ellos. Pero Dios jamás es injusto. Y Timoteo nos recuerda, de hecho, que si nosotros fuéramos infieles, Dios por naturaleza es fiel, no puede negarse a sí mismo. Y Dios no es injusto como nosotros. Si mereces aprobación, si mereces recompensa, si mereces retribución, puedes estar seguro que Dios nunca es deudor de nadie. Si alguien ha estado aquí por años sirviendo a Dios, quédate tranquilo. Si nadie te retribuye, si nadie te paga, si nadie te agradece, recuerda, Dios no es injusto. Y Él te va a pagar cuando Él desee y la manera que Él lo desea. En Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo segaremos y no desmayamos. Colosenses 3:23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres, pero está una causa, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al final a Cristo el Señor es a quien estamos sirviendo. En Proverbios 19:17 dice que cuando le estás dando al pobre, en realidad le estás dando a Dios. Y como Dios es justo, te va a recompensar. Dios, en cuanto al servicio, el servicio nunca es ignorado por Dios. Él no es injusto. Pero note también en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para, ¿qué más dice? Para olvidar. Dios no solamente no es injusto, pero Dios no olvida. Dios no olvida. Paga lo que Él considera correcto, pero tampoco olvida. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de viajar a Chicago porque mi cuñada estaba muy enferma y fuimos a visitarla y sabe, no somos gente que pueda gastar dinero así, pero juntamos dinero y dijimos, bueno, compremos los boletos de avión y fuimos, mi familia y yo. Y llegamos a la iglesia con mi cuñada y el pastor me vio, estaba predicando y dijo, Alex, qué bueno que viniste y muy contento y todo. Y me preguntó desde el púlpito, Alex, me dijo, nosotros vamos a pagar tus boletos de avión. Yo no le pedí nada, no le dije nada, no insinué nada. Solo él dijo, nosotros vamos a pagar tus boletos de avión para ti y tu familia. Y yo dije, muchas gracias, porque en realidad no es como que tenía mucho dinero, ¿no? Y si me ayudaban con eso, para mí iba a ser muy bueno, ¿no? Eso me dijo el domingo, íbamos a pasar otra semana todavía más.
Y yo estaba en la mente, gracias a Dios, gracias por este pastor y la iglesia tan generosa. Y llegamos al siguiente domingo, era el último domingo que estaríamos allí, y yo tenía en la mente, bueno, el pastor dijo que iba a pagar nuestros boletos, ¿verdad? Y se terminó el culto, todo, y el pastor vino, saludó, Alex, qué bueno que viniste con tu familia, me dio un abrazo, y yo no dije nada, pero yo dije, pues tenemos un pendiente, ¿no? Pensé, pero no le iba a decir obviamente nada. Y me estaba saludando, ya despidiéndonos, y me dijo, Alex, vamos a pagar tus boletos de verdad. Y ya mandó a alguien, nos hizo un cheque y nos pagó. Y sabe, yo quiero decir una cosa, yo no dudo para nada de la integridad de este pastor, porque al final nos ayudaron. Pero ¿sabe qué es el punto? Que los seres humanos sí olvidamos. Los seres humanos sí olvidamos que ayudamos o que alguien nos ayudó, olvidamos que oramos o que alguien oró por ti por tanto tiempo, olvidamos que alguien en un tiempo de necesidad, de prueba, estuvo allí apoyándote y apoyándote, olvidamos que el pastor a veces se desveló para estar contigo, olvidamos que otros hermanos en la iglesia invirtieron tanto tiempo en ti, en tu familia, para ayudarte, para enseñarte, olvidamos que hubo tiempos que estuvimos en el hospital y alguien nos echó la mano, porque es la naturaleza del ser humano. Pero la Biblia nos dice, mira, Dios no es injusto, pero tampoco va a olvidar. Dios no olvida lo que Él ha dicho. Y la palabra usada aquí para olvidar es pasar por alto. Dios sabe que has hecho algo por Él. Puede ser que nadie lo notó, pero Dios sí lo hizo. Lo que hiciste, lo que diste a escondidas, Dios lo supo y no lo va a pasar por alto. En el libro de Hechos, capítulo 10, el versículo 4... Dios recordaba las limosnas, así le llama a las ofrendas de Cornelio, y dice literalmente que Dios se acordó de lo que Cornelio había hecho y en respuesta le mandó a Pedro, a un predicador, hasta su casa a que le llevara el evangelio. Dios sabía lo que había hecho Cornelio, Dios sabía lo que él había dado para la obra de Dios y Dios no pasó por alto lo que había hecho Cornelio. Recuerdan en Mateo 26, hay una mujer que quebra un frasco de un perfume carísimo. El perfume costaba como el salario de un año entero. Y la gente dice, ¿por qué se hizo ese desperdicio? Y Judas, saben toda la historia. Al final Cristo dijo, mira, lo que ella hizo no se va a olvidar jamás. Y lo tenemos en la Biblia registrado. El punto es sencillo, hermanos. Si has servido a Dios, Dios no lo va a olvidar. Y Dios no es injusto. Si alguien nunca lo mencionó, si alguien nunca te agradeció, si alguien ha estado aquí por años y años y sirviendo y no sé, ni te mencionaron en la historia y quizás ni te mencionen, ten seguridad de una cosa, Dios ni es injusto y Dios no olvida. Sirve a Dios con todo tu corazón, primero porque te salvó, no le puedes pagar, pero tu servicio es una manera de probarle tu amor. Prueba que eres un cristiano maduro, que quiere agradar a Dios, y cuando sirvas, no lo hagas pensando en lo que otros van a decir, si te van a reconocer o no, si te van a dar las gracias o no. Más bien recuerda que Dios es justo, no te va a dejar sin recompensa, y que Dios no olvida. Por más pequeño que sea, nada se le escapa. Eso es suficiente para seguir sirviéndole. Pronto terminamos. Servicio a Dios requiere servir a otros. Es una tercera cosa que quiero compartir sobre el servicio. Servicio a Dios requiere servir a otros. Si ven conmigo en Hebreos 6:10, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Mire esta parte, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, como habiendo servido a los santos. ¿Qué significa esto? Tan simple pero tan poderoso. Servimos al nombre de Dios, pero ¿cómo lo hacemos? Sirviendo a las personas que están aquí. Hebreos dice, servimos a Dios, servimos a su nombre, pero ¿cómo lo hicimos? Sirviendo a los santos, a otros creyentes. Y sabe, es simple, porque muchas veces pensamos en servir a Dios, decimos que lo amamos, que haríamos cualquier cosa por Él, que estamos agradecidos con Él, pero no estamos dispuestos a servir a la persona que está a un lado nuestro. Decimos, Dios, yo por ti iría hasta el otro lado del mundo. No te vayas tan lejos, empieza en tu propia casa. Decimos, Dios, yo quiero hacer algo por ti, algo grande, sencillo. Tienes a tu esposa, tienes a tu esposo, tienes a tus hijos, tienes a tus hermanos, tienes gente aquí en la iglesia que no te cae muy bien.
Tienes oportunidad el día de hoy de agarrar un plato de comida y poner a otro antes que a ti mismo. Tienes la oportunidad de ayudar a alguien aquí en esta congregación que tiene hoy necesidad económica. Quieres grandezas de parte de Dios, quieres, no sé, Dios úsame y estar detrás de un púlpito y hacer esto y hacer el otro y no sé, que tu nombre sea conocido. El autor de Hebreos dice, mostramos amor a su nombre como servimos a los santos, así de sencillo. En Mateo 25:40, servimos a Dios cuando le dimos alimento, ropa, calzado a un necesitado. Cristo dijo, cuando lo haces a uno de esos más pequeñitos que creen en mí, lo estás haciendo para mí. En Proverbios 19:17 que mencioné antes, cuando le estás dando al pobre, le estás sirviendo a Dios. En 1 de Juan 4:20, el que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso. Si amas a Dios, tienes que amar a los hermanos. Si no puedes amar a tus hermanos, a quienes sí puedes ver y que están aquí en carne y hueso, ¿cómo puedes decir que amas a Dios y que quieres servir a Dios a quien no has visto? Y 1 de Juan 3:17, el amor de Dios mora en ti cuando abres de tus bienes para otras personas. No se complique, hermano. ¿Quieres servir a Dios? Empieza aquí. Empieza con las personas que están sentadas contigo, con los que no te caen bien, con los que son algo odiosos en verdad. ¿Quieres servir a Dios? No busques grandezas, no busques oportunidades como de renombre. Empieza con ver a Jesús cuando sirves a tu familia, amigos, enemigos, hermanos, compañeros. Y por último, hermano, servicio a Dios requiere servir a otros. Pero por último, servicio que agrada a Dios requiere permanencia y constancia. Si ven conmigo en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Ve esta última parte, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Cómo servimos a los que están a nuestro alcance? Pero también nuestro servicio no puede ser por una temporada. Servir no es algo que se pone de moda o no es algo que haces solo cuando te conviene. Sirviendo a los santos, y dice el autor, y sirviéndoles aún. Les services antes, les sigues sirviendo y les vas a seguir sirviendo. Ayudases en el aseo, sigue haciéndolo. Ayudases con los niños, muy bien. Gracias a Dios por aquellos que han sido fieles en algún ministerio. Pero el servicio requiere que sigas y sigas y que sea constante. El servicio que agrada a Dios es uno que no se detiene, que no depende de la economía. Ahorita sí puedo ayudar porque ahorita sí tengo. No es así. No depende de que si me va bien o no, si la situación del país está bien o no está bien ahora, si los hermanos respondieron bien hacia mí o no. Aquel que realmente es maduro, quiere agradar a Dios, sirvió, sirve y seguirá sirviendo. 1 de Corintios 15:58, que es muy popular, dice: así que hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La palabra constante aquí significa inamovible, que nada lo mueve de su lugar. He decidido que voy a trabajar en esta misión, que voy a ayudar al hermano Félix o al hermano Armando, al hermano Jerry, donde sea. El servicio que agrada a Dios es aquel que no es que no me gustó, y ya. No, seguimos y seguimos constantes, fieles, nada nos mueve. Queremos hacer algo por Dios. Y de nuevo Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien. No es fácil, pero necesitamos seguir y seguir. Y solo quisiera terminar en el libro de Hebreos capítulo 12. En Hebreos 12, por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero el versículo 3, cuando sientas que estás muy cansado, cuando sientas, yo ya no puedo, los hermanos han sido muy malos conmigo, nadie me da las gracias, nadie reconoce mi labor, parece que hago y solamente me va mal. Cuando te sientas así, ve el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Al considerar a Jesús, quien sufrió de todo, rechazo, burla, maltrato, cansancio,
le abofetearon, le golpearon con el puño cerrado, le escupieron, le pusieron una corona de espinas, clavaron sus manos, sus pies, le desnudaron, le desgarraron la espalda, su rostro no tenía apariencia humana, estuvo exhibido como un pecador, como un malhechor de lo peor, y la gente pasando delante de él, escupiendo, burlándose de él, uno de los ladrones burlándose de él. Cuando sientas como que no puedo más, estoy cansado, dice Hebreos, considéralo a él. Y después ve tu vida, ¿qué te ha pasado a ti? ¿Qué te han hecho? ¿Alguien te ofendió? Sí, por eso dejaste de servir. Piensa en Cristo, lo que sucedió con él. Cuando digas, yo no puedo ya seguir con eso, muy cansado. Recuerda a Cristo, todo el peso de la cruz, el peso de tu pecado, y siguió allí por amor a ti, por amor a mí. Y solo terminar y repasar el día de hoy, felicidades por 39 años. Confiamos que si el Señor no viene, vengan más y más y más y más años, pero si esta iglesia se mantiene de pie, va a ser por cristianos aquí el día de hoy, maduros, genuinos, que quieren servir, que entienden lo que Cristo ha hecho por ellos, que en gratitud ahora son genuinos, son verdaderos, quieren servir, y aquellos que están un poco cansados y un poco decepcionados, bienvenidos al club. Así es el ministerio, pero Dios no es injusto, Dios no olvida. Sí, otros líderes se van a olvidar de lo que hiciste, sí, gente a quien sirves se va a olvidar y algunos hasta te van a pagar muy mal, pero alégrate al saber que Dios no se olvida y Él no es injusto. Y también recuerda que servir a Dios requiere servir a otras personas de carne y hueso aquí, y que por último el servir requiere permanencia y constancia, seguir y seguir. Oramos y terminamos este tiempo. Padre, te damos gracias por esta iglesia, Centro Bíblico de Gracia. Gracias por 39 años, Dios. Estoy seguro que hay historias de mucha victoria. También estoy seguro que hubo tiempos, y los habrá, de conflicto, de desánimo, de prueba. Hay gente que estuvo aquí, no está más. Hay gente que ya partió de tu presencia. Y Dios, lo que pedimos es que tú cargues nuestros corazones por amor, gratitud, adoración hacia ti, entendiendo que por ti somos salvos, que tú lo dices todo por nosotros. En respuesta deberíamos ahora servirte, Dios. Y quisiera pedirte, Dios, por aquellos que han sido espectadores en la iglesia. Gracias por su asistencia, Dios, pero ayúdanos a todos a entender que el amor hacia ti se debe hacer evidente por lo que hacemos. Nuestras obras deben de respaldar lo que creemos, Dios. También te pido por todos aquellos que han estado involucrados en servirte aquí en la iglesia. Sé que muchos han invertido dinero, tiempo, energía. No siempre les ha ido bien, Dios, pero que recuerden que tú no eres injusto y que tú no olvidas todo lo que ellos han hecho por ti, que sigan fieles, Dios. También ayúdanos a entender que el servicio hacia ti se traduce en servir a otros y que es un servicio que requiere continuidad, Padre. Bendice esta iglesia y que siempre Cristo sea glorificado, Dios. En tu nombre, Jesús, oramos.